Buenas noches, mis queridos hermanos. Es una alegría, es un gozo en el corazón poder estar en esta noche juntos a través de este dispositivo y predisponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. En esta oportunidad tenemos el mensaje de nuestro querido hermano Javier Adala de la provincia de Santa Fe. Nos trae un tema muy actual: iglesia y pandemia, oportunidad o problema. Queremos que esta palabra del Señor llegue a nuestros corazones y nos hable profundamente a nuestro espíritu, y que también el mensaje que nuestro hermano preparó de antemano por medio de este video llegue a convencer a aquellas personas que aún no tienen a Cristo en su corazón y puedan recibirlo como su único y suficiente Salvador. Así que sin más, dejamos a la reunión en las manos de nuestro hermano y deseando realmente que el Señor lo bendiga y nos bendiga a través de su palabra. Muchas gracias. Iglesia en pandemia, ¿es una oportunidad o es una dificultad la que nos toca vivir? Bueno, yo francamente creo que la iglesia está teniendo una gran oportunidad y Dios nos está regalando una gran oportunidad. Solo si estamos atentos a escuchar lo que el Señor Jesús nos enseñó en este precioso libro que es la Biblia, palabra de Dios. Te invito a que puedas abrir Hechos capítulo 1 y lo tengas ahí, que en un ratito lo vamos a leer, porque ahora vamos a agradecerle a Dios por el bozarrón que le dio a Joel, que nos va a compartir una canción que nos hace entender cuál es la iglesia. La iglesia somos nosotros, porque Dios vive en nuestro corazón, que es su habitación. Y desde ese lugar es que te quiero decir que tenemos una gran oportunidad para poder hacer lo que Dios nos pidió y extender su reino por todas partes. Te escuchamos, Joel, y después abrimos palabra de Dios. Un mejor lugar en donde puedas descansar.
en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar, en piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar, somos tu iglesia, tu hogar, somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti y vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Bueno, mira, para escuchar a Jesús se me dio por agarrar Hechos capítulo 1, así que te invito ahí donde estás, tomate el tiempito, agarrá la Biblia, Hechos capítulo 1, lo encontrás enseguida. En Hechos capítulo 1 pasó algo muy interesante, fueron, vamos a llamarles así, las últimas palabras que los creyentes, porque ahí estaban los discípulos, las mujeres y todos los que habían creído en él, escucharon de Jesús. La Biblia dice que Jesús tuvo 2 cuarentenas, una antes de su ministerio público y la segunda fue esta. Mirá qué curioso que nosotros estamos en una cuarentena, vamos a llamarle cuareterna porque se nos hizo un poco larga, pero bueno, estamos en una cuarentena y mirá qué similitud, ¿no? Es decir, el Señor se tomó 40 días para hablarle a sus creyentes y para que ellos los oigan. Y hoy nosotros estamos en una cuarentena y vamos a abrir el mismo pasaje y vamos a sentir que este Señor Jesús se nos sienta enfrente nuestro y que nosotros le vamos a escuchar decir lo que nos tiene que decir. Bueno, este pasaje de Hechos 1 está en ese contexto y en esta segunda cuarentena del Señor, como ya te dije, bueno, con todos los creyentes, el Señor les transmite, vamos a llamarle estas últimas palabras orales, que ellos lo pudieron escuchar. Después acá está la ascensión del Señor Jesús al cielo, después ya el Espíritu Santo y después, bueno, todo lo que conocemos de este libro precioso y de la historia misma de la cual vos y yo formamos parte, porque formamos parte de esta historia de la gran familia del Señor. Bueno, acá el Señor Jesús les habló a sus creyentes, todos, y les enseñó 3 cositas. Les habló de 3 cositas que yo hoy quiero compartirla con vos brevemente. Dice así la palabra de Dios. Tómate un tiempito, abrí la Biblia, Hechos capítulo 1, si ya lo tenés ahí, acá lo tenemos, Hechos 1. Vamos a leer algunos versículos, el verso 3, el verso 4, vamos a leer hasta el verso 14, algunos pasajes para que vos veas de qué les habló Jesús. Y es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos hoy que oír de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que vos y yo prestemos atención, abramos las orejitas para poder escucharlo y poder cumplir con lo que Él nos pide. Dice así la palabra de Dios. A quien también, estoy leyendo el verso 3, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante, acá aparece lo de la cuarentena, 40 días. Pero presta atención, ¿qué hizo el Señor? Hablándoles primero acerca
del reino de Dios. Qué importante esta frasecita. Ocupa 3 palabras en todo el contexto de la Biblia, pero ocupó la mayor parte del tiempo de esta cuarentena. El Señor Jesús les habló acerca del reino de Dios. Y los creyentes que estaban ahí, todos, escucharon lo importante del cumplimiento del reino de Dios. Primero, quiero que hoy podamos escuchar a Jesús hablar de la importancia del reino de Dios y la importancia que tu vida y la mía hoy, en este 2020, en este presente, en este tiempo, en el tiempo que te toque vivir, en esta generación que nosotros estamos transitando, lo importante que somos para el reino de Dios. Tan importante fue este tiempo que hablaron que después los discípulos le preguntan cuándo iba a ser el cumplimiento del reino. Es decir, que realmente este fue un tiempo en donde el Señor Jesús les habló acerca del reino y nosotros vamos a escuchar acerca del reino. Y entonces dice, verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Gran promesa la que el Señor Jesús les había comentado ahí en Juan 14, la promesa del Consolador, del Espíritu Santo, que iba a venir a morar en los corazones de todas aquellas personas que entiendan y que quieran formar parte del reino de Dios. Y la segunda cosa que el Señor Jesús les habló en este tiempo, en esta cuarentena, fue la importancia del Espíritu Santo. Primero les habló del reino y yo quiero que vos y yo escuchemos la importancia del reino. Pero segundo, les habló del Espíritu Santo y quiero que vos y yo podamos entender el valor de tener a Dios mismo, sí, y bien digo, a Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios en nosotros, en nuestros corazones. Y entonces aparece este texto tan importante del 8, pero antes del verso 8 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, mirá qué importante, los cristianos que estaban ahí, le estaban pidiendo al Señor esto, a ver, decinos cuándo va a ser el cumplimiento del reino, cuándo vas a restaurar el reino a Israel o cuándo lo vas a hacer en este tiempo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos. Mirá qué cosa interesante, porque acá algunos piensan que los discípulos estaban mareados, no entendían nada, estaban perdidos. El Señor les había hablado 40 días acerca del reino de Dios y le preguntaba otra vez acerca de cuándo iba a restaurar a Israel. Pero presta atención la forma amorosa en la que el Señor Jesús les responde, porque en realidad no les está diciendo, muchachos, no entendieron nada. Porque los muchachos no preguntaron ahí, los cristianos, si Él iba a restaurar el reino, sino cuándo lo iban a hacer. Es decir, que ellos ya sabían acerca de la importancia del reino. Y ahora les tocaba saber la importancia del valor del Espíritu Santo en ellos. Y dice así el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor les habló del reino, el Señor les habló del Espíritu, es lo que nosotros queremos escuchar, pero también el Señor les habló de la misión. Y eso es lo que Dios hoy quiere que nosotros escuchemos, la importancia de la misión que tenemos como hijos de Dios. Mira, terminando acá este relato, el verso 13 y el 14, léelo conmigo, dice, y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo del Alfeo, Simón, el celote y Judas, hermano de Jacobo, es decir, nombra aquí a todos los discípulos del Señor. Y dice el 14, mira qué expresión tan importante, todos estos, mira vos, ¿qué hacían? Perseveraban, unánimes, en oración y ruego,
Y con todos estos, ¿quiénes? Las mujeres. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Tercero, el Señor les habló de algo muy importante. El Señor les habló de la importancia de la misión. Porque ellos se estaban preparando para la misión que iban a tener que cumplir más adelante. Y que en breve el Espíritu iba a venir y de repente esa misión se iba a efectivizar. Queridos amigos que me están escuchando, mis hermanos, en el lugar donde estés, hoy te quiero hablar de 3 cositas puntuales. Primero, la importancia de escuchar a Jesús cuando habla del reino de Dios. Bueno, los discípulos sabían acerca del reino de Dios. Ellos estaban en conocimiento de la importancia del reino de Dios. No solo lo sabían porque habían estado con Jesús y como consecuencia Jesús era su maestro, es decir, les enseñaba la Biblia y ellos también lo habían aprendido y estudiado. Y en el Antiguo Testamento, tanto Isaías como Jeremías, como Daniel, como en los Salmos mismos, el Salmo 103, hablaba acerca del reino de Dios. No solo sabían del reino de Dios porque habían visto al Señor Jesús cumpliendo las acciones, los milagros, los prodigios y las señales acerca de que Él era el Rey del reino. El Señor Jesús mismo, en Marcos 1, cuando fue apresado Juan el Bautista, el Señor Jesús mismo vino y les dijo en Galilea: señores, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos de vuestros pecados. El Señor Jesús se había presentado como ese Mesías, ese cumplimiento, que ese reino tenía que venir aquí con su propio rey. Y entonces los discípulos conocían acerca del reino. Pero también no quiero que te olvides de lo que Lucas mismo cuenta ahí en el capítulo 24. Dice que cuando el Señor Jesús se les apareció resucitado, después de que había muerto, resucitó al tercer día, se les apareció resucitado. Y cuando estaban ahí, el Señor les comenzó a hablar. Aparece una frasecita en el 24 de Lucas muy interesante que dice: y el Señor les abrió el entendimiento. Es decir, que los muchachos que estaban ahí, que antes podían tener dudas e inquietudes acerca de Jesús o del obrar de Jesús, incluso lo manifestaron en la misma muerte del Señor Jesús, temerosos, escondidos, aislados, no se dieron cuenta en su plenitud la obra del Señor Jesús del reino. Cuando el Señor se sienta, se les abrió el entendimiento. ¿Y qué entendieron? ¿Qué entendieron? Entendieron el valor del reino. Y ese es el motivo por el cual el Señor Jesús los sentó ahí 40 días para hablarle acerca de la importancia, del valor del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Cuando hablamos del reino de Dios, ¿qué hablamos? Hablamos de los tiempos, hablamos de lo que Dios diseñó en su totalidad, desde antes de la creación del mundo hasta lo que va a venir después que nosotros estemos. Pero también en todo ese lapso de tiempo gigante, el reino involucra el tiempo en donde vos y yo formamos parte de ese reino. Formamos parte porque estamos acá en la tierra, formamos parte porque conocimos al Señor Jesús, formamos parte porque somos hijos de Dios y como consecuencia tenemos el privilegio de ser participantes del reino de Dios, es decir, de la función que vos y yo como hijos de Dios tenemos por formar parte del privilegio de ser llamados hijos de Dios. Cuando hablamos del reino, hablamos de todo lo que aconteció, pero también hablamos de tu vida y de mi vida en estos tiempos. Yo te quiero dejar una reflexión cortita pero muy interesante. Amigo que me estás escuchando, joven, adolescente, adulto, la edad que tengas, no importa. Lo que importa es que nos podamos enterar, darnos cuenta cuán importante somos en los planes del reino de Dios. Cuán importantes somos vos y yo en este lugar donde estamos.
cuán importante es tu vida, cuán importante es tu testimonio, cuán importantes son tus palabras, cuán importante es lo que vos podés transmitir acerca de Dios, vamos a llamarle del reino de Dios, para poder alcanzar a otras personas. Querido amigo, somos importantes para Dios. Siempre hemos escuchado esta frase en un contexto de una prédica evangelística, donde decimos, vos sos importante para Dios y Dios te miró y Dios te buscó y Dios... Y es verdad, pero yo te quiero hablar a vos que sos cristiano, que tenés a Cristo en tu corazón. Vos y yo somos muy importantes para Dios. No solo porque nos salvó, porque ahora tenemos una gran misión que cumplir. Tenemos una gran tarea que realizar. Y quiero hacerte un llamado a vos que estás ahí del otro lado. A veces pensamos que nosotros no somos lo suficientemente capaces, lo suficientemente útiles, lo suficientemente conocedores de la palabra, lo suficientemente no sé qué. Escúchame, el Dios Todopoderoso te está mirando, te está hablando y te está diciendo, yo cuento con vos en mis planes en relación al reino de Dios. Y vos y yo no podemos hacer oídos sordos, ¿viste? Hacemos así, no escucho, no. Hay que salir, sacar estas dudas, estas inquietudes, estas frustraciones, estas caídas que hemos tenido y que no nos hemos podido levantar del todo bien. Sácatelas de encima, porque hoy Dios te está volviendo a convocar, te está volviendo a enseñar lo importante que vos sos en su misión en esta tierra. Y la vida es corta, mi querido amigo, se nos pasa volando. De hecho, estamos en jaque por un virus que ni siquiera lo podemos ver, se nos va, se nos escapa, no nos damos cuenta y cuando menos te das cuenta, la vida ya no tenemos la fuerza, la energía ni la voluntad de poder hacer las cosas. Hoy vos y yo, cualquiera de nosotros, tiene el tiempo y ha escuchado lo importante del reino, lo que tenemos que saber. Es decir, lo que tenemos que hacer acá. No nos es necesario a nosotros saber qué va a acontecer en la futurología. Porque están todos, hablando del futuro, el apocalipsis, que esto que nos está pasando, que las trompetas, que está todo bien. Yo no sé si vienen o no vienen las trompetas porque nosotros no lo sabemos. Lo que sí sé es que vos y yo tenemos una oportunidad única, inigualable, irrepetible de contarle al mundo acerca del reino de Dios. Y Dios está esperando que vos y yo pongamos manos en el arado para eso. Primero, el Señor les habló acerca del reino y vos y yo tenemos la responsabilidad de escuchar acerca de lo que el Señor nos está hablando, la importancia que tu vida y la mía tienen en el reino de Dios. Segundo, les habló de la importancia del Espíritu Santo. Querido amigo que me estás escuchando, qué bendición tenemos que ese Dios todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra, con autoridad plena en su voz para poder crear con sus palabras, ha decidido estar en nosotros. Bueno, hay este texto tan importante de Hechos 1:8 que lo aprendimos, yo creo que de los primeros 10 textos que aprendemos en la Escuela Bíblica Dominical está Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De hecho, el libro de Hechos así lo cumple, ¿no? Los primeros 7 capítulos habla de lo más cercano, Jerusalén. Después del 8 al 13, Judea. Y del 13 en adelante, con el apóstol Pablo, habla hasta lo último de la tierra. Pero siempre nos enfocamos en esto, ¿no? En esto de Jerusalén, Judea, Samaria, y no que esto hay que ir a predicar allá y acá. Pará, nada de eso se puede hacer sin la primera parte de este texto, que es importante. Primero, recibir el poder de Dios, es decir, que seamos hijos de Dios. Pero segundo, fíjate lo que dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Esta palabrita marca la diferencia. Esto es lo que el Señor les quería transmitir. Esto es lo que los discípulos tenían que escuchar, que ellos tenían que ser reflejo de Jesús.
Cuando la gente los viera a ellos, tenía que evocar en sus recuerdos, en su memoria, a ese Jesús que habían escuchado o que lo habían visto en alguna que otra charla, disertación o conversación o haciendo algún milagro. Queridos amigos que me están escuchando, acá lo importante del Espíritu Santo de Dios en nosotros es que nosotros tenemos que aprender que tenemos que ser reflejos del Señor. Es decir, que vos y yo, con nuestras acciones, nuestras conductas, nuestras palabras, nuestras formas de ser, de responder, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestro tío, primo, abuelo, en la escuela, en la facultad, en lo que sea, lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar que en nosotros vive Jesús y que nosotros podamos ser reflejos del Señor Jesús con nuestras acciones y con nuestras conductas. Y ahí la cosa cambia. Porque la gente cuando nos ve, no dice, y estos sí son cristianos como los otros que son. No, porque la gente se da cuenta que hay firmeza en nuestras convicciones. Y cuando ve una persona que ha cambiado rotundamente su vida, impacta tanto que las otras personas dicen, yo quiero ser como él. Porque hoy las personas escuchan más lo que nosotros hacemos que lo que nosotros decimos. Hacete el mejor discurso de la historia. Y la gente te va a escuchar, te va a decir, bueno, malo, más o menos, qué sé yo. Pero impactalos con tu vida. Mostrale que vos sos reflejo de Jesús. Y ahí la cosa va a cambiar. Y en esto de ser reflejo de Jesús, bueno, viste, hay cosas que cambiar. Bueno, cuando viene el Espíritu Santo dice que nos llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es lo que tenemos que mostrar. Es lo que Jesús demostró. A veces no es tan fácil. Vamos a ser sinceros, a veces no es tan fácil. Mira, me pasó a relajar un poquito, ahora hace poquito, en esta semanita, bueno, tenía que comprar unas cosas para el consultorio. Iba mirando a ver dónde era, escuchando el GPS que me diga dónde tenía que ir, y iba por la calle ahí con el auto. Me manda un mensaje que un paciente ya estaba en la clínica, otro me llama por teléfono, viste cuando se te da todas esas cosas juntas, me llama por teléfono que tenía una dificultad respiratoria. Te imaginás ahora, dificultad respiratoria es una mala palabra, así que teníamos que andar pensando en un montón de cosas. Bueno, la cosa que estaba complicado, veo que estaba el lugar donde tenía que parar, y iba, pongo las balizas unos 10 metros antes de la esquina, pego la vuelta con la camioneta, paro ahí, y bajo con el celular, mirando el mensaje de texto de lo que me venían contando y hablando, y de repente escucho tipo una moto, era una bicimoto, que viene, digamos, como por atrás mío, y alguien empieza a hablar. Yo sinceramente no le presté atención porque venía tan metido en lo mío, y entonces de repente escucho, hey, a vos te estoy hablando, brum, me hace, viste, con ese pim, pim, pim que hace la moto, viste. Y lo miro, me doy vuelta y digo, ¿qué te pasa, mi amigo? ¿Qué te pasa? No, que vos no sabés lo que hiciste, que vos pusiste la baliza y en vez de parar, doblaste, y yo venía atrás con la moto y sos un descarado. Me empezó a decir un pibe de unos 20 años, y me empezó a decir tantas cosas. Yo lo miraba y lo seguía mirando, y yo digo, ay Señor, tengo tantas cosas para decirle. ¿Viste? Porque estaba entre que me estaba insultando, que no me lo merecía, estaba en una bicimoto que no puede andar en la ciudad, dobló en contramano para venir a encararme, no tenía barbijo, no tenía casco, bueno, tenía tantas cosas para decirle, y yo lo miraba y decía, Señor, dame paciencia porque me lo como crudo, ¿viste? Porque el hombre no sale de adentro, dame paciencia. Y en un momento cuando estaba por empezar a replicarle las cosas, porque dialécticamente tengo recursos para poder decirlo, y digo, che, mirá vos, y mirá si este pibe, porque viste que ahora las redes sociales están por todos lados, y digo, mirá si este pibe en algún lugar, en alguna iglesia que estoy hablando, me escucha, y de repente dice, uy, este es el vago que me toreó cuando estaba por entrar a aquel lugar, y vos sabés que me vino todo eso a la cabeza, viste, y entonces lo miro y le digo, tranquilo, mi amigo, ¿qué te pasa? ¿Vos te crees que te lo voy a hacer con mala actitud? Te ofendí, te digo, disculpame, quedé tranquilo, me voy a correr la camioneta para otro lado, tené cuidado, ojo cómo andás también con la moto.
quédate tranquilo. Bueno, esa reacción, te digo que me costó un montón, pero vos sabés que le causó a ese pibe que quedó como en adelantado, quedó en offside. Es decir, no sabía qué responderme, porque él venía a la pelea. Él, no sé, en su mente venía que, no sé, nos íbamos a revolcar en el piso y a las trompadas. Y yo de repente le digo, bueno, tenés razón, discúlpame. Y no me supo qué contestar. Se dio media vuelta y se fue callado. Bueno, gracias a Dios que el Espíritu me agarró en ese momento y me dijo, Javi, ponete un poco de mansedumbre. Y saqué el hombre, lo agarré justo, la até ahí, pero bueno, pero eso es lo que debe pasar en nosotros al cotidiano. El Espíritu de Dios debe gobernar nuestras vidas. Mirá lo importante de esto, que el dueño del mundo, el creador de todas las cosas, pudiendo hacer su trono, su altar, su lugar para sentarse de importancia en los preciosos lugares que tiene este mundo, en los lagos más lindos, ahí podría haber hecho su casa, su hogar, su templo. En los montes más altos, ahí podría haber hecho su templo. En las estrellas más luminosas del universo entero que creó, ahí podría haber hecho su estrado, su lugar, su morada. Pero este Dios que tanto amamos, hizo su lugar y su morada, su casa, en tu corazón y en el mío. Qué privilegio tenemos, que Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, viva en nuestros corazones. Qué responsabilidad la nuestra de reflejar a Jesús en nuestros actos. Queridos amigos que me están escuchando, si hay algo que hay que moldear, el Señor te está hablando. Y lo más importante que podemos hacer es escuchar la voz de Dios. Y bueno, capaz que te agarró una cuarentena para cambiar cosas, para cambiar conductas, para cambiar formas, para sacarte pecados aferrados a tu historia. Gloria a Dios por eso. Porque eso nos va a llevar a intentar hacer lo que el apóstol Pablo dijo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Podremos llegar? No lo vamos a llegar, pero por lo menos el anhelo de todo cristiano, de todo hijo de Dios, de todo creyente, es intentar alcanzar esta meta. Tercero y último, y con esto nos vamos. Primero, acordate, les habló acerca del reino y ellos escucharon lo importante que ellos eran para el reino de Dios. Segundo, les habló del Espíritu y ellos, como vos y yo, ahora escuchamos lo importante que Dios mora en nosotros para ser reflejo de Jesús. Pero tercero y último, les habló acerca de la misión, es decir, la obra que estos creyentes tenían que hacer en el tiempo que les tocara vivir. ¿Cuál era su misión? Bueno, el Señor algo le había dicho y les había contado que ellos tenían que ir, predicar, bautizar y enseñar. Pero después era el apóstol Pablo que en 2 Corintios 5, 18, por ahí, aparece esta palabrita tan importante de la importancia de la misión. Dice ahí el apóstol Pablo, le es revelado por Espíritu de Dios, y le dice que nosotros tenemos un gran ministerio en la vida. Que curiosamente no es el ministerio de adolescentes, de jóvenes, de misericordia, de alabanza, no. Nosotros tenemos un gran misterio, un gran ministerio, una gran misión. Y es el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? ¿Qué es la reconciliación? Esto, reconciliar. Como cuando hay dos que están peleados y vos te los sentás y decís, bueno, a ver, arréglense. O cuando vos te distanciás con tu novia o con tu novio o con tu pareja y en un momento decís, che, bueno, arreglemos esto, vamos a sentarnos. Reconciliar quiere decir esto, volver a ligar, volver a unir lo dividido. Dios en su santidad, dividido del hombre a causa del pecado, poder volver a unirlo por el lazo de la cruz de Jesús y la obra que el Señor hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Ese debe ser tu ministerio, ese debe ser mi ministerio y ese fue el ministerio de estos creyentes que estaban ahí escuchando acerca de su misión. ¿Qué hicieron estos creyentes
cuando entendieron la importancia de su misión, la importancia de su ministerio, que era llevar a otros el reino de Dios, salieron y volvieron loco al mundo. Loco lo volvieron. No hubo rincón en donde no se haya escuchado el nombre del Señor Jesús. Tan locos se volvieron que entregaron su vida por el Señor. El apóstol Pablo, después discípulo del Señor, vamos a llamarlo, dijo esto, que para él el vivir era Cristo y el morir era la ganancia. Y dijo también, bueno, he tenido todas las cosas por basura, las he tirado a todos, con el deseo de poder honrar al Señor con mi vida, con mi servicio y con mi ministerio. Queridos amigos que me están escuchando, nosotros tenemos una misión extraordinaria. Tenemos un ministerio inigualable. Somos empleados del dueño más grande que este mundo puede ver y puede alcanzar a conocer, que es el único autor y creador de todas las cosas, y en ellas de tu vida y de la mía. Y tenemos, mi querido amigo, que cumplir con nuestro ministerio. Nuestro ministerio es extender el reino. Nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación, es decir, apuntarle a quien esté en nuestro entorno, en nuestro alcance, para poder contarles que hay una solución en la vida, y esa solución es justamente aprender a escuchar la voz de Jesús. Y esa misión, esa carga y esa responsabilidad es tuya y es mía. Mira, podemos encontrar un montón de excusas. Puede ser la escuela bíblica dominical, los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios mayores, los campamentos, las conferencias, pueden ser los grupos pequeños, pueden ser las reuniones de enseñanza. Bueno, todas esas cosas son las excusas. Porque lo importante detrás de todo esto es lo que nosotros hacemos, hablar de Jesús. Estamos en este mundo para cumplir una única misión, y es poder alcanzar a las personas y que ellas puedan entender la importancia del reino de Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué herramientas? ¿De qué manera? Acá está el secreto. Fíjate cómo lo hicieron ellos. Dice que todos, qué palabrita importante. ¿Quiénes todos? Todos. Los que eran discípulos, los que no eran discípulos, los hombres, las mujeres, los chicos, los grandes, todos los creyentes. Hablando de un principio de unidad. Cuanto más unidos estamos, más cosas podemos hacer para el reino de Dios. Todos, ¿qué hacían? Perseveraban. Es decir, iban para adelante y no se cansaban. Había tropiezos, había problemas, había persecuciones, había muertes, había un ejército entero buscándolo, pero ellos perseveraban. Ellos iban para adelante. No le tenían temor a las cosas severas de la vida, mucho menos a las cosas sencillas de la vida. Se presentaban delante de los grandes reinos que podían decapitarlo y decían, mira, si, como dijo Pedro, mira, si vos me vas a sacar de acá y me vas a prohibir hablar de Cristo, prefiero que me mates. Esa es la actitud, perseverar, seguir para adelante, independientemente de las circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce las circunstancias. De hecho, Él las provoca en tu vida. Todos estos, como un grupo, juntos, perseveraban e iban para adelante, unánimes. Una misma visión, el reino de Dios y su justicia. Hablar de Jesús. ¿En qué? En oración y ruego. Qué linda esta palabra. Porque no podemos hacer nada visible hacia afuera si el cambio no comienza en lo invisible de acá adentro de nuestros corazones. En una renuncia extrema. ¿Y cómo busco esto? En oración y ruego, pidiendo al Señor que haga de mí un siervo útil, pese a mi incapacidad y mi poca utilidad. Pero que me haga un siervo útil. Porque Dios se gloria de esto.
no de los grandes nombres y títulos, sino de los pobrecitos como nosotros, que le dejamos a Dios que hable por cada uno de nosotros. Que este sea el deseo que Dios nos traiga a nuestra mente y a nuestros corazones, y que podamos escuchar la importancia que tenemos en la misión en esta tierra, ser reflejos del Señor Jesús y poder estar sentados con Él, escuchando acerca de los secretos del reino. Querido amigo, que Dios te bendiga ricamente. Déjame tener una oración para terminar, y Dios quiera que pueda impactar estas palabras de Jesús en tu corazón, y que aprovechemos este tiempo para hacer lo que tenemos que hacer, escuchar la voz del Señor que nos dice: sos importante para mí, mi presencia está con vos por medio del Espíritu Santo, cumplí tu misión, tu ministerio, hace que el reino se conozca. Te dejo este desafío en oración. Cerrá tus ojos. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos por este día, gracias por este tiempo, gracias por tantas personas que se han dedicado a que esto pueda ser posible. Gracias, Señor, por tantos oyentes y escuchantes de estas palabras que vienen de tu palabra, de tu boca, de este libro precioso que es la Biblia. Impacta en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Señor, sácanos las perezas. Sácanos, Señor, este no puedo, y danos esta fortaleza. Hacenos entender esta fortaleza que Dios tiene en nosotros para poder comunicar al mundo el reino de Dios y su justicia. Y que no quede uno solo de mi entorno, uno solo, sin que conozca que Jesús vive en mi vida y tiene autoridad para dar vida a todo aquel a quien se la pida. Bendícenos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Querido amigo, Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Espero que te sean de bendición estas palabras y que podamos cumplir con lo que Dios nos pide.